Hola amigos, buenas noches, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien de salud, Dios mediante. Yo siempre les voy a hablar de los libros, porque los libros te transforman tu vida. Y es más aún, si tú eres cristiano o cristiana, tú tienes que leer la Biblia. No solamente es escuchar una prédica o una enseñanza, o ver un video respecto a un tema específico, sino contrastar lo que está diciendo con la Biblia. Si no, usted puede estar siendo engañado. Así que en esta ocasión te presento un libro que me lo he leído completito. Se llama ¿Cómo lograr que el amor perdure? Este libro es muy interesante. Está escrita por Laura Tahart, una licenciada que estaba casi 30 años en Ministerio de Familia, y netamente está escrito para parejas novatas. Acá hago un paréntesis. Si este libro si te quiero decir que es parejas novatas, si usted, amigo o amiga, que tienes ya mucho más, hace tiempo ya has pasado esa etapa, y más aún tal vez tienes tus hijos mayores, eso también te interesa. O si no, este libro puedes leerlo en realidad. ¿Para qué? Para que así puedas recordar cómo así has superado, cómo así que tu amor ha perdurado. Y si están los dos juntos ahorita mismo, pregúntense uno mismo, o si no, hagan un recuento cómo así lograron que su amor de ustedes ha perdurado. De esa misma manera pueden hacer un recuento para así puedan compartir sus experiencias con otras parejas que hoy en día están pasando las mismas situaciones que ustedes ya superaron. Para eso, también para ustedes también este libro es muy interesante y muy importante. Y para los que están en noviazgo, eso también es que seguramente y posiblemente y van a pasar sobre estas situaciones como pareja cuando ya se casen. Y para los solteros y solteras también igualito van a pasar de igual manera. Así que, dicho esto, como te decía, este libro es muy interesante, muy importante para las parejas novatas en realidad, y es prácticamente para todos es bueno. Este libro está dividido en 3 capítulos. No te lo voy a decir todo, la verdad es que tú tienes que leerlo. Te voy a decir unas pistas, unas cuantas cosas que yo he entendido para que te puedas animar este libro. Como te decía, lee un libro, tal vez es muy dificultoso, muy reflexivo es leer la Biblia en realidad. Así que con estos temas tú puedes, como quien decía, empaparte sobre estos temas, de un tema específico como de las parejas novatas, cómo puedes superar. Lo que he entendido en este libro es que todos nosotros, en este libro, todos hemos tenido, todos van a tener, y es más, han tenido las parejas casados han tenido un crisis que superar, un problema que superar, ¿no? Entonces, lo que he entendido en este libro es que hay 2 protagonistas, se llama Amy y Jamie, ¿no? Inspirado en esos personajes está. Así que te recomiendo que lo leas, porque por ejemplo dice, ¿no? ¿Por qué el matrimonio implica esforzarse? No, para empezar, ¿qué es el matrimonio? Yo sé que es un largo, extenso tema sobre el matrimonio.
Acá te lo voy a hacer un repaso. Mira. El matrimonio es la única relación en la vida que le da la mayor oportunidad de llegar a ser una persona que ama bien y es amada con sus defectos e imperfecciones. No, yo sé, como te digo, el matrimonio es un largo proceso, es un largo tema. Por ejemplo, acá en el libro, Amy, por ejemplo, se pregunta, es que ha llegado hasta el fondo del matrimonio, hasta el fondo, ya con lo que ella misma ya no podía cómo superar esos problemas, dificultades de su esposo, que recién casado, porque lo sorprendía cada situación en este libro, cada situación a Amy la sorprendía a su esposo James, dificultades, y ya no podía, entonces ha llegado un momento hasta el fondo del matrimonio, como te digo, y se preguntaba, ¿por qué me he casado con él? Entonces, cuando te preguntas, tal vez hasta ese momento puedes llegar tu matrimonio y preguntarte, ¿por qué me he casado con esa persona? Y preguntarte, ¿por qué me sorprende en estos tiempos? Como me pregunta ella se pregunta, ¿por qué cuando ya está casado, por qué existen esos problemas? Existen esos problemas. Dice, por ejemplo, acá dice, las dificultades que aparecen ya cuando están casados, son las dificultades que no lo han mostrado cuando estaban en noviazgo o sino cuando ya estaban comprometidos. ¿Por qué? ¿Por qué no puedes decir a otra persona que tanto lo quieres tus defectos? Siempre a cuenta siempre lo dices, tus defectos hacia la persona que tú quieres. Hay una sola razón, dice acá. Es el famoso miedo. ¿Miedo a qué? Miedo al rechazo. Imagínate cuando estabas, por ejemplo, dice, cuando estaba en noviazgo, su amor estaba en popa, ¿no? en su esplendor. Imagínate que en ese aspecto, en esa parte de tu vida, que lo digas un defecto tuyo, y es como si fuera apagar a las llamas, ¿no? Eso parecía. Ese es el miedo. Por esa misma razón, las parejas, cuando están enamorados, en noviazgo, no lo dicen. ¿Por qué? Por miedo a perderlos. Es la misma razón. Por eso hay tantas cosas que pueden pasar en una relación recientemente para casarse. Hay muchas cosas. Pero después del matrimonio es lo peor que viene. Es lo peor cuando no lo muestras tu mayor defecto cuando estás en noviazgo. Y cuando lo superas eso, cuando se extiende, cuando perdura hasta llegar hacia el matrimonio, créeme, dice, no, la licenciada dice, créeme que eso va a ser lo mínimo, los defectos menores van a ser superados muy rápidamente que sus defectos que mayormente. Pero ¿cómo es su defecto mayor? O si no, ¿cuál es el problema mayor para las otras parejas? Cada pareja, dice cada pareja, aquí en este libro, cada pareja tiene su déficit, o si no, su crisis diferente. Siempre se pregunta, ¿no? al otro protagonista, al otro dice, ¿no? a otras personas insta, ¿no? ¿Por qué? Porque sus problemas de Amy y Jamie eran muy distintas que las otras personas. Aunque las otras personas veían más fácil de superar que las de ellos. Así que los problemas de parejas siempre van a existir. ¿Y cómo va a superar eso? La finalidad es que la pregunta es, cuando superamos, ¿por qué no en el matrimonio podemos superar? ¿Cuál es la diferencia? Porque nosotros siempre vamos a tener las diferencias. Debemos recordar que por ejemplo, él o ella, las parejas son diferentes, no son iguales. La finalidad es que
para lo que cuenta para aquel. Mira, por ejemplo, lo que cuenta para hacer un matrimonio feliz no es tanto lo compatible que sea, sino cómo lidiar con la incompatibilidad. Esa es la idea. Acá, por ejemplo, no sabes cómo lidiar con la incompatibilidad, parece muy difícil. Por ejemplo, la incompatibilidad, las cosas que no te gusta de tu pareja. Entonces, siempre lo pone en una balanza, como si puedo superar. Acá en capítulo, te voy a decir, ¿no? Es uno de los capítulos dice examinarse, es si tú vas a poder con toda esa carga de defectos de tu pareja, que tú ya lo has percibido, que él mismo o ella misma te ha confesado, si lo puedes cargar con esos defectos y superar cuando está en el matrimonio. Créeme, si tú mismo te examinas, cómo lo puedes llevarlo esa carga, y si no lo puedes, créeme que puede ser una de las cosas muy difíciles en tu vida. Así que la finalidad es que a veces las personas no conocemos. ¿Por qué? Porque no conocemos sus antecedentes de esa persona. Por ejemplo, en el libro, en los desórdenes de Jamie, no podía superar su esposa Amy. ¿Por qué? Es porque así siempre se ha criado y nunca tuvo la atención sus padres, o tomar la atención por desorden. Pero cuando estaba en noviazgo, cuando estaban comprometidos, él sí era bien acomedido, bien toda la cuestión. Pero la cuestión, y cuando ya son casados, ver la verdadera cara. Así que hay muchas cosas que no podemos hacerlo. Es que a veces nos confundimos nosotros pensando que una persona nos va a hacer feliz cuando nos casamos, ¿no? Por ejemplo, dicen, no, con esa persona voy a ser feliz. No, a veces nos confundimos esa frase. Esa persona es mi complemento perfecto, voy a ser feliz. No, eso es es una frase equivocada. Las personas se casan feliz, no para ser feliz. Es muy distinto. ¿Por qué? Si no, te pones en busca de felicidad ya en tu matrimonio, buscando cómo me va a hacer feliz esa persona que antes de casarme yo pensaba en ese sentido. Pensando que si no eras tan feliz cuando estabas noviazgo, pero cuando sí te vas a casar, vas a estar más feliz. No, esa frase también es muy, muy, muy equivocada, dice acá en ese libro. Y puede ser tu matrimonio un catástrofe, dicen. Es más, la licenciada dice. En realidad es muy interesante. ¿Por qué? Porque se vuelve egoísta, dice. Las personas se vuelven egoístas cuando piensan de esa manera. Piensas y estás esperando que esa persona que tú pensabas que te va a hacer feliz, estás pensando a qué momento me va a hacer feliz. Y puede ser que esa persona también te puede estar diciendo, o tu pareja también te puede estar diciendo en qué momento me hace feliz. Entonces es una contraria, van contrariando quién inicia primero. ¿Quién inicia? No, igualito. Cuando hay una dificultad, siempre las mujeres esperan. Pero los hombres somos más acelerados, dice acá en este libro. Así que hay muchas dificultades, amigo, amiga. Hay muchas dificultades que podemos superar. Una cosa es que, ¿quién ha instaurado el matrimonio? El mismo Dios que ha instaurado. Yo sé que el mismo Dios nos va a salvar también, ¿no? Hay cosas muy, muy interesantes acá. ¿No? Por ejemplo, dice, uno no llega a amar porque encontró a la persona adecuada, sino por ver completamente a una persona imperfecta, como te decía, ¿no? Como decía, ¿cómo puedes llevar
esa carga que tú mismo te has examinado antes de casarte. Así que amigos y amigas, es muy interesante este libro. Espero que lo leas porque te estoy diciendo unas pistas nomás que es muy interesante. Es cuando tú crees en el matrimonio, es muy bonito, dice acá, ¿no? Es muy bonito. A diferencia que no conocen el matrimonio, simplemente todos sus problemas caen como en saco roto. Porque si tú lo ves que el matrimonio es sagrado y es que el Dios mismo ha hecho el matrimonio, entonces realmente tú buscas qué es el matrimonio en realidad. Entonces, es momento, si tu amigo, amiga que estás pasando en un momento de crisis, es momento de buscar al creador de ese pacto llamado matrimonio. Y yo sé que ustedes, si es que lo encuentran, un punto de quiebre, si estás pasando en un momento difícil. En el libro que insta primero es la oración juntos. Desde ahí parte todos, conversar los tres, el creador del matrimonio y los casados, ustedes los dos. Yo sé que dice acá, yo también lo creo, que ustedes lo van a superar, ese problema, ese percance que ustedes tienen. Porque cuando crees y recibes a Jesús, se encontrará a usted mismo más abierto en el amor que Dios tiene por usted, ¿no? Con él, en oración, leyendo su palabra. Usted se encontrará atraído a amarle más a Él, amarse más a usted mismo, amar más a su pareja, amar más a otros. Usted habrá encontrado su verdadera alma gemela. Muchas gracias. Lee este libro. Es una de las pistas. Es muy bonito. Así que nos vemos en otro video, con otro libro. Gracias.